Bueno, hace una semana saltaba la duda de si tras varias desapariciones de menores a la vez, 5 en concreto, que les contábamos desde aquí, se trataría de un reto o de un juego establecido a través de las redes sociales. La mayor parte de las desapariciones, hay que aclararlo, en las islas de menores de edad son de menores que pertenecen a centros de menores con medidas judiciales. De las más de 5.500 denuncias que hubo en 2019, más de 2.800 eran sobre menores. Bueno, pues para aclararnos esta situación y otras funciones, vamos a hablar con Javier Melián, que es subcomisario de la Unidad de Menores y Familia de la Policía Canaria. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, eso ya es lo primero que queríamos aclarar, ¿no? Porque hemos hablado desde aquí, desde Televisión Canarias, nuestros servicios informativos, desde el programa, de muchas desapariciones que se producían pues con una diferencia de muy poco tiempo de menores. Hay que distinguir entre las desapariciones de menores con medidas judiciales y esos jóvenes que a lo mejor desaparecen de casa por circunstancias diferentes, ¿no? Son dos cosas totalmente diferentes. Las desapariciones desde casa, el resultado en Canarias es muy bueno, o sea, aparecen esos menores en un 99%, podríamos decirlo, y las desapariciones ordinarias de esos centros de menores que están bajo la tutela de la comunidad autónoma, sean semiabiertos, abiertos, se producen muy a menudo. Pero esos menores en un 100% vuelven a retornar a los centros. Es una función policial, es una función de los propios centros de la búsqueda de esos menores, pero con una efectividad absoluta. Bueno, la función de la Policía Canaria está en base a esos menores con medidas judiciales, más bien se encargan de esas desapariciones. Incluso se ha hablado de retos, de juegos por las redes sociales. Nos generaba cierta duda el hecho de que se aparecieran con tanta frecuencia, ¿no? Sí, es un tema bastante nuevo, el tema de los retos en las redes. Sí, es verdad que estamos trabajando en ello, hemos visto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado el funcionamiento de estos retos, pero de momento tampoco es una situación preocupante. Es una situación sí nueva, pero no preocupante, la verdad. Suelen resolverse con pocas horas, ¿no? Porque responden a unos horarios, además, a unas horas de esos retos. Sí, es correcto, es correcto. Los retos están muy bien tasados, están muy bien ordenados y bueno, nosotros, como cualquier otro tema nuevo que entra en materia policial, pues enseguida vamos viendo la evolución de esos retos y evidentemente ya vamos viendo su funcionamiento. Eso no quiere decir, aunque esos casos se resuelvan normalmente con una situación positiva, que no haya riesgos, ¿no? Hay que alertar también a los menores que marcharse de casa o escaparse en un momento dado puede entrañar riesgos porque se puede producir cualquier incidente, ¿no? Tiene sus riesgos. Es evidente que donde el menor debe de estar es bajo la tutela de su patria potestad, de sus padres. En el caso de los menores que están bajo la tutela de la comunidad autónoma, pues de la dirección de los centros donde están, y son quienes deben de guiarlos, son menores de edad. Y evidentemente necesitan esa protección. Ustedes se encargan también de esos traslados, por ejemplo, de menores que están bajo medidas judiciales, de trasladarlos de una comunidad autónoma, de un centro a otro. En esos traslados se producen también algunos intentos de escapar, se producen con cierta regularidad, ¿no? Mira, con la Generalidad no existe ese riesgo de fuga. Nosotros cuando sacamos un menor de un centro cerrado, en la comunidad autónoma hay un solo centro cerrado, y lo llevamos a donde se ordene que se lleve, sea a un tema judicial, sea un tema administrativo. Esos menores ya sabemos de antemano qué tipo de riesgo pueden tener. Y en base a ello, la policía prepara ese traslado. Nosotros empezamos haciendo ya hace unos años 2 tipos de traslados, que son los traslados urbanos en la isla de Tenerife, que se producen entre el centro cerrado que hay en Tenerife y la ciudad de La Laguna, los juzgados prácticamente de La Laguna, y los traslados interurbanos que se producen en Gran Canaria, sobre todo del centro semiabierto Montañeta a los juzgados que existen fuera de la capital. Recientemente hemos cogido otra ruta de competencia que tenían las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son los traslados interinsulares entre Tenerife, Gran Canaria y Gran Canaria, Tenerife. Eso conlleva su transporte normalmente en avión y dependiendo de ese riesgo que antes hablaba, se usa pues a lo mejor el tema marítimo, que es más, digamos, más seguro para su traslado en caso de que esa situación de riesgo fuera más elevada. Se refiere a la posibilidad de que se puedan escapar en un momento dado. Es más seguro ir en barco. Sí, es más seguro, lo dejamos en esas situaciones para situaciones un poco más extremas. Y
Poco a poco la Policía Canaria va asumiendo también más funciones, ¿no? Lo comentábamos antes, según va creciendo también el número de funciones, también se demanda a más personal. En este caso, la unidad que usted dirige se ha convertido en la más antigua del cuerpo, ¿no? Sí, nosotros desde su creación, desde el año 2010, poco después, quizás 2 años después, empezamos a hacer nuestras primeras funcionalidades en materia de menores. Es una competencia que el artículo 30 del Estatuto de Autonomía le da a la Comunidad Autónoma de Canarias, y nosotros desde un principio empezamos a hacer funcionalidad en materia de menores. Es cierto que todo ha ido creciendo a razón del aperturismo que se ha hecho de la entrada de nuevos agentes en el cuerpo. Hoy en día nuestra función con respecto a ese año de creación es mucho más variable, es mucho más importante, digamos. Una función ya dedicada a funciones de investigación, a funciones relacionadas con la colaboración con los juzgados de menores, con la Fiscalía, con la Dirección General de Protección de Infancia y la Familia, y en algunas ocasiones hasta con los propios ayuntamientos. Más allá incluso del trabajo con menores, ¿están interviniendo ustedes en investigaciones de otro tipo, en conjunto con la Fiscalía y los juzgados? Por ejemplo, personas que son buscadas, ¿no?, por situaciones puntuales. Sí. Estos menores que están en esta situación, estamos hablando de menores normalmente en una edad comprendida entre 14 y 18 años, donde se aplica la ley de protección del menor. Estos menores pues nos pasa igual que con los mayores. Normalmente existen órdenes de búsqueda porque no se presentan ante la autoridad judicial, no se presentan ante la autoridad fiscal y evidentemente es la policía quien tiene que elaborar una investigación hasta dar con estos menores. Normalmente, después de tantos años de trabajo, esta búsqueda laboriosa empieza a tener unos resultados bastante cortos, o sea, encontramos a estos menores pues con unos tiempos bastante buenos, digamos. La comunidad autónoma, nosotros aunque tengamos nuestras dos centrales de la unidad en Tenerife y Gran Canaria, pues solemos salir al resto de las islas en estas búsquedas que las tenemos pues bastante controladas. Quizá la experiencia les ha dado más pistas ya, ¿no? De qué paradero pueden Quizás haber tomado. ¿Con qué delitos tienen que ver, más o menos, están relacionados esos menores? Bueno, los menores con cualquier otro tipo de delito que cometa un mayor, con todos. Podemos estar hablando de lo más simple en materia de robo, de hurto, o podemos estar hablando de situaciones mucho más complicadas en materia de violencia, en materia de delitos de homicidio, o podemos estar hablando de otros delitos relacionados contra las personas, que son quizás los más delicados. ¿Sí? Hay otras funciones. Han aumentado los delitos de odio, hemos sido testigos sobre todo a través de las redes sociales. Ha ocurrido también con la llegada de migrantes a Canarias. La gente ha usado las redes un poco como herramienta para transmitir esa xenofobia, ese rechazo, ese racismo. ¿Han notado ese incremento ustedes con respecto sobre todo a esa población migrante? Bueno, eso ha ocurrido. Desde luego hay casos puntuales, pero yo creo que es un error generalizar estas situaciones. El delito de odio, nosotros llevamos unos años trabajando con las determinadas asociaciones LGTBI de la isla de Tenerife, y ahora estamos haciendo ya pininos en la isla de Gran Canaria, y estamos preparando nuestra formación para este tipo de delitos. Son delitos en los que las personas trans se ven involucradas, y la que este delito nuevo de odio, este delito diferente, podamos nosotros retomar y recoger esas denuncias, que son unas denuncias totalmente nuevas y que son unas denuncias que evidentemente hacen que se amplíe un campo de trabajo de investigación nuevo para el cuerpo general. Pero sí han notado ese incremento, esa existencia de más delitos de odio. Desgraciadamente no por la llegada de la población migrante, pero sí desgraciadamente existe de forma general. Y actúan también en situaciones de desprotección, incluso de personas que tienen discapacidad, ¿no? También es una función que ha asumido la Policía Autonómica. ¿Se producen muchas situaciones de este tipo? Pues sí, la Fiscalía encargada de estos hechos en materia de desprotección nos ha encargado de determinadas funciones de investigación, porque al igual que ya en algunas reuniones lo hemos hablado, esta unidad está trabajando sobre el pilar fundamental de la sociedad canaria, que es los menores, para que en un tiempo determinado muchos de ellos hagan una vida totalmente normal e insertada en la sociedad, pero nos ha tocado también la otra esquina, la esquina de los mayores,
o de las personas desprotegidas. Y ahí tenemos que actuar también con mucho sigilo, mucha cautela, investigaciones, porque se ven en algunas ocasiones personas que ya han dado toda una vida laboral, toda una vida de trabajo y que ahora se encuentran en situaciones de desprotección. Bueno, como resumen, porque se nos ha ido el tiempo, también han tenido ustedes un papel fundamental durante esta pandemia. Han intervenido en una situación que nadie conocía, que nadie esperaba, y también han tenido que estar en primera línea, ¿no?, en este caso. Pues sí, es una función que el Cuerpo General ha asumido por razones de lo que nos ha venido arriba, y hemos trabajado muchísimo codo a codo, seguimos a día de hoy trabajando en materia de COVID, en materia de que se cumplan las normas, y en materia sobre todo estamos trabajando últimamente del apoyo en ese traslado de esas vacunas para que lleguen en tiempo y forma a cada una de las islas cada día. Y yo creo que es una labor encomiable para nuestra policía. Pues Javier Meleán, subcomisario de la Unidad de Menores y Familia de la Policía Canaria, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias a ustedes por la invitación.